Desde Estudios Santibáñez estamos complacidos con tener nuestro primer webinar en materia tributaria de este año. Esperamos que cada mes nos podamos reunir para poder tocar temas de coyuntura. Y el día de hoy les traemos un tema que no está enfocado a empresas, sino a personas naturales. Y sí es importante desde ahora, ¿no?, empezar. Ya desde hace varios años la administración tributaria ya no solamente tiene su enfoque en empresas, sino desde el punto de vista de lo que es la ampliación de la base tributaria, de la base de los contribuyentes, ¿no?, que deben, digamos, también ser fiscalizados y también ser materia de revisión por parte de la SUNAT a través de acciones de control. Es que vemos que cada vez más la administración está iniciando acciones de fiscalización con las personas naturales. Y esto a raíz ya desde hace algunos años, como les indico, del hecho de que la administración cuenta con cierta información que le permite realizar desde oficinas, ¿no?, desde sus sistemas, desde su base de datos, ciertas relaciones entre las rentas declaradas y los ingresos que las personas naturales pueden estar obteniendo, y esto a raíz de operaciones que se trazan bancariamente, ¿no? En el país ya tenemos incluso una ley, ¿no?, desde hace ya 2 años atrás, está vigente desde el año pasado, que es la ley de intercambio de información bancaria, ¿no?, a la que los bancos están obligados a reportar a la SUNAT respecto de los saldos bancarios que las personas naturales mantengan en cuentas del sistema financiero que superen, ¿no?, más de 7 UITs, que es más o menos más de 30.000 soles, 30.800 soles para el año 2021 y para este año 32.200 soles. Y también la administración desde hace más de 15 años cuenta también con la información del ITF, ¿no? Todos los movimientos de depósitos se registran de una u otra forma en el sistema de SUNAT por los movimientos de ITF. Si usted es persona natural, seguramente ha tenido la oportunidad y va seguramente a ver si es que ingresa a su portal de SUNAT a través de su clave SOL, cómo está el reporte de todos los movimientos de ITF que usted tiene registrado y que SUNAT maneja ya desde hace más de 15 años por las normas de bancarización y del ITF. Pero ahora, sumado con esa disposición que tiene, es una obligación de los bancos de reportar cada semestre los saldos mensuales que las personas naturales que hayan tenido más de 7 UITs, ¿no?, de saldos, ¿no?, tengan registrados en bancos. Es una información que ya SUNAT cuenta y que empieza a procesar para fines de fiscalización. Entonces, hoy día vamos a compartirles de una forma muy práctica y muy ejecutiva también para ustedes, para todos, para que esto sea aprovechado en el tiempo que nos han asignado, que es 1 hora, aspectos vinculados a la fiscalización y las últimas acciones que SUNAT viene realizando a personas naturales, ¿no? Desde el estudio hemos podido asesorar a varios contribuyentes que se han visto, ¿no?, requeridos por SUNAT a través de estas acciones de control, y importante ver de que ya es más continuo, ¿no?, la recepción de notificaciones de SUNAT. Como personas naturales muchas veces nos enteramos incluso porque no ha solido ser parte de nuestra cultura tributaria, ¿no?, el revisar nuestro buzón electrónico, y muchas veces nos vamos a poder recibir de repente una llamada telefónica, ¿no? Les ha pasado a algunos contribuyentes que reciben la llamada telefónica del auditor tributario informándoles que deben revisar su buzón porque les ha sido notificada una esquela 1 semana atrás, 2 semanas atrás, y el contribuyente recién toma nota, ¿no? Estas esquelas de control son esquelas de citación en principio, pero citación virtual, porque no hay que acercarse a una oficina de forma presencial. Anteriormente sí, pero ahora por la coyuntura todo es virtual. Informa al contribuyente de algunas inconsistencias.
basado siempre en movimientos bancarios en algunas veces y en otros casos en transacciones que han sido informadas a través de notarios, a través del PDT de notarios. Ustedes saben que los notarios están obligados a informar a la administración tributaria las operaciones de compraventa, por ejemplo, de inmuebles, de vehículos. Esta información también la maneja la administración tributaria. A raíz de toda esta información es que SUNAT notifica a los contribuyentes y algo que debe empezar a cambiar en nosotros desde el lado de la cultura tributaria como contribuyente, ya no desde el lado de cultura tributaria en el sentido de cumplir con el pago de mis tributos, sino también desde el lado ya de la diligencia del contribuyente, que es algo que vamos a insistir hoy día, y por eso es que nos sentíamos también obligados, ¿no? Y más que todo, más que obligados, comprometidos con las personas naturales para poder también advertir, ¿no? De que nuestra posición de contribuyentes debiera ser la de un contribuyente diligente, ¿no? Y a veces decíamos, bueno, de repente a mí no, SUNAT nunca me va a llamar, no me va a tocar, eso es para las empresas, eso es para las personas naturales que mueven muchas cantidades de dinero, pero en realidad ya no es así, ¿no? El sistema de SUNAT, porque todo está digitalizado, ¿no? Y los algoritmos que llenan el sistema, definitivamente lo único que van a hacer es cruzar información, cruzan data y se generan inconsistencias y los sistemas son los que emiten finalmente, ¿no? O los que giran las esquelas de inconsistencias. Y por lo tanto, cada vez más una persona natural, digamos que de repente no tiene una empresa, pero realiza operaciones digamos, de compra-venta o ha hecho una transacción, percibe sus ingresos de repente de forma dependiente o independiente, también va a ser sujeta, ¿no? Y puede llegar estas sequelas como lo estamos viendo cada vez más de forma frecuente y recurrente. Entonces, estas, estas acciones, ¿no? Que SUNAT está realizando son acciones de control dentro de las facultades de fiscalización que tiene la SUNAT, ¿no? Entonces, son acciones de control basadas en inconsistencias que encuentra SUNAT en base a las rentas declaradas y los ingresos que detecta por operaciones en el sistema financiero o en transacciones de transferencias de bienes, como ya les estaba comentando, ¿no? De otro lado, vamos a compartirles cuáles son estas fuentes de información que ya de una u otra forma les he mencionado, ¿no? Respecto de las cuales SUNAT toma información para poder hacer los cruces y la determinación de inconsistencias. El otro gran tema que vamos a ver hoy día es si los contribuyentes, o más que tema, ¿no? Una reflexión si es que estamos realmente preparados, ¿no? Los contribuyentes, personas naturales, estamos preparados para una fiscalización y esto va con el hecho de ir cambiando nuestra perspectiva de contribuyente, ¿no? Ya estamos 2022 y muchas cosas de las que se hacían hace 10 años atrás, no solamente desde el lado tributario, sino en la vida cotidiana han cambiado 360 grados y también desde el lado ya de las fiscalizaciones para las personas naturales cada vez más tenemos que empezar también así como una empresa hace sus compliance o sus revisiones internas de que efectivamente está cumpliendo, ¿no? Con la presentación adecuada de la declaración, la determinación realmente si un ingreso es renta o no, si es que debo informarle a la SUNAT determinada operación, todo eso va a ir cambiando, ¿no? Y tiene que ir cambiando porque si un contribuyente es fiscalizado y no está preparado, se generan estos grandes problemas, ¿no? Al momento de sustentar adecuadamente, no cuento con la documentación. Recopilar información de hace 3 o 4 años para las personas naturales es en muchos casos algo complejo, ¿no? Hay personas naturales, y lo hemos visto en nuestra asesoría, que efectivamente personas que mantienen todo un archivo, ¿no? Un archivo de su documentación bancaria, de transacciones, de transferencias, todo sumamente ordenado,
pero también tenemos otro grupo y en la que podemos estar nosotros también inmersos, en donde no solemos tener estas prácticas de documentación, de mantener, digamos, un recuento, ¿no? Y un archivo de información de transacciones o de movimientos bancarios o financieros como personas naturales, ¿no? Respecto de las rentas afectas, ¿no? Entendemos siempre de que las rentas son los ingresos que, para efectos de la ley del impuesto a la renta, pueden ser ingresos provenientes de un trabajo, del capital, de la suma de capital y trabajo, también ingresos que provienen de operaciones con terceros, para el caso de personas jurídicas, pero también la ley de renta establece que van a ser considerados rentas afectas aquellos ingresos que no tienen un sustento debidamente acreditado, es decir, cuya fuente o origen no se justifica, ¿no? Y hay normas dentro de la ley del impuesto a la renta que establecen los principios o las teorías referidas a consumos no justificados o incremento patrimonial no justificado que finalmente determinarán renta gravada para el contribuyente. También vamos a incidir o detallar en todo caso cuáles serían estas pruebas o estos documentos, estos medios sustentatorios que debemos tener listos ante una esquela que recibamos de parte de la SUNAT como personas naturales, para poder levantar esas inconsistencias y para poder justificar si es que, primero, si son ingresos que constituyen rentas gravadas y sobre todo justificar cuál es el origen de estos, sea salidas de dinero, consumos o incrementos en nuestro patrimonio que no guarden consistencia con lo declarado por la persona natural azonada. Y finalmente también hemos visto no solamente lo referido a eh, inconsistencias por salidas de dinero en las cuentas bancarias o por ingresos de dinero no justificados, sino también SUNAT está revisando transacciones de ventas de inmuebles, ¿no? Cuando una persona ya ha vendido más de 2 inmuebles en un periodo de un año, ¿no? Ya se considera que las rentas que obtiene son rentas empresariales, son rentas de tercera categoría, y la administración empieza a notificar también a aquellas personas naturales que han hecho compraventas de inmuebles para que regularicen el impuesto en la medida de que recuerden que las rentas de segunda categoría por ventas de inmuebles están sujetas a una tasa de 5%, pero una renta que ya es una renta empresarial, ¿no? Es decir, para aquella persona natural que vendió más de 3 inmuebles en un ejercicio, ya a partir de la tercera venta sus rentas son de empresa y por lo tanto la tasa del impuesto ya no es 5, sino es 29.5, obviamente descontando, ¿no?, los costos o los gastos debidamente sustentados para determinar esa ganancia, ¿no? Pero vemos que hay una diferencia muy significativa respecto de las ganancias por venta de inmueble que realiza una persona natural que no es no habitual y que tributa 5% versus las ganancias que obtiene una persona natural por rentas empresariales si es que empieza a vender más de 3 inmuebles dentro de un ejercicio y se convierte en una persona habitual en estas operaciones. ¿Okay? Voy a seguir. Respecto a estas acciones de control, ¿no? Las acciones de control que realiza la administración tributaria, y les comentaba estas esquelas, ¿no? Son esquelas de citación, ahora les vamos a mostrar algunos formatos de estas esquelas que SUNAT está notificando. Y estos actos administrativos son actos que buscan controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Esto dentro del marco de las facultades que tiene la SUNAT de fiscalizar, ¿no? Recordemos que SUNAT tiene una facultad, tiene una potestad, la potestad de fiscalizar, de auditar, de revisar, de verificar cumplimiento de obligaciones. Y si bien las acciones de control no son específicamente un procedimiento de fiscalización tributaria, ¿no?, son acciones de fiscalización.
Es decir, son actos que se realizan dentro, en base a estas facultades, una de fiscalizar con el objetivo de verificar que las personas están cumpliendo adecuadamente con sus obligaciones. Entonces son acciones de control. Así como existen, por ejemplo, otro tipo de actos dentro de la fiscalización, que son, por ejemplo, los actos de inducción, ¿no? Cuando llega una carta inductiva, ¿no? En donde la administración ya tiene certeza de de una omisión tributaria y eh, informa al contribuyente para que el contribuyente regularice o autoliquide la deuda y pueda incluso ganar rebajas o descuentos a multas si es que hubiera alguna infracción. Pero estas son esquelas de citación, repito, son citaciones virtuales porque todo se hace a través de la computadora, todo se hace a través de mesa de partes virtual. Y importante saber de que los plazos, ¿no? Normalmente la esquela deberíamos conocerla si es que tenemos esta práctica de revisar nuestro buzón electrónico. Y no es que estemos habituados a ello, pero ahora vamos a tener que incidir mucho en revisar nuestro buzón electrónico. Si usted tiene a alguien que le lleva la contabilidad como persona natural, bien, y si no lo tuviera, entonces tendrá que incurrir, ¿no?, en esta práctica de ir revisando periódicamente, de repente cada quincena, siempre el buzón electrónico. Muchas veces la administración también notifica a nuestros celulares, ¿no?, y nos indica de que hay una esquela, que hemos recibido una notificación en el buzón, pero no necesariamente si es que no tenemos nuestros teléfonos o los números de nuestros teléfonos actualizados en la base de la SUNAT, que eso también es algo que es recomendable, ¿no? Tener también actualizados nuestros números para que tengamos siempre dos canales de información, porque a través de los celulares también SUNAT nos alerta de que hay una notificación en nuestro buzón electrónico. Y el problema es que si yo no reviso el buzón y recibo después la llamada telefónica de SUNAT para que revise el buzón, voy a ver que en la esquela me están dando de repente sencillamente 7 días para contestar, para poder presentar la información que SUNAT me está requiriendo para levantar la inconsistencia. Entonces los plazos son muy cortos, ¿no? Son 7 días normalmente. Legalmente la administración en un procedimiento de fiscalización la norma le exige mínimo 3 días, ¿no? Pero la administración acá nos está dando 7 días. Igual nos queda cortos muchas veces para conseguir información del año 2018, del año 2017, y que el contribuyente pueda recolectar, ¿no?, los documentos sustentatorios, requiere a veces mucho más tiempo. Más aún si yo no tengo mis movimientos bancarios y tengo que pedirle al sectorista, tengo que ir al banco o a los diferentes bancos, porque podría ser una persona natural que maneje varias cuentas en distintos bancos, ¿no? Entonces, los plazos son de 7 días normalmente y para ello debemos estar preparados para que los plazos puedan ser eficientes y poder cumplir con lo que la SUNAT nos exige. Las acciones de fiscalización que se realizan están enmarcadas en estas facultades del artículo 62 del Código Tributario que tiene SUNAT para fiscalizar. ¿Y qué ejercicios están abiertos y cuáles son los ejercicios que SUNAT ha estado auditando, ¿no? SUNAT en los últimos casos que hemos atendido, vemos que los años que están revisando son 2017 y el año 2018. Pero también para operaciones, por ejemplo, de inmuebles, hemos visto operaciones del año 2019, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los ejercicios que están abiertos a revisión fiscal? Si nosotros hemos presentado nuestras declaraciones juradas como personas naturales, tenemos abiertos a revisión fiscal desde el año 2017 hasta el 2020, ¿no? Entonces son 4 años, son 2017, 2018, 2019 y 2020. Son los años que están abiertos a revisión fiscal. Entonces, cualquiera de esos ejercicios va a poder revisar la administración. Ya el 2016 ya prescribió, ¿correcto? Pero desde el 2017 hasta el 2020 están abiertos. Y si no he presentado declaraciones juradas, ¿no?, una persona natural que no haya presentado declaraciones juradas o que no las haya hecho su agente retenedor, en el caso de personas naturales que de repente han realizado, no sé, venta de inmuebles
o hayan de repente realizado préstamos, y hayan obtenido intereses, o tengan rentas de fuente extranjera, ¿no? Como ingresos únicos por fondos de inversión que tengan en el exterior, y no las hubieran declarado. Entonces el plazo de prescripción, recuerden que se amplía de 4 a 6 años. Entonces ya no solamente estaría abierta revisión hasta el 2017, sino también el 2015, 2016, ¿no? 17, 18, 19 y 20. Es decir, si soy una persona natural que no he presentado declaraciones juradas, la administración podría revisarme desde el año 2015 hacia adelante, ¿no? Hacia el año 2020. Si presenté mis declaraciones, solamente están abiertos los ejercicios desde el 2017 en adelante. Me faltó indicar que si ustedes tuvieran alguna pregunta durante nuestro webinar, pueden hacer también las preguntas a través del chat box para luego ir contestando las preguntas al final del webinar. Y ¿cuáles son las fuentes de información que tiene la administración, ¿no? Sobre las cuales se están dando estas inconsistencias? Primero, toma en cuenta las declaraciones juradas, ¿no? Y la información que hemos presentado, que hemos declarado, lo que hemos reportado. Ojo con ingresos inafectos y exonerados. Muchas veces, si preparamos nuestra declaración, nos enfocamos en rentas gravadas y muchas veces no informamos rentas exoneradas, y por ahí podría salir alguna inconsistencia, ¿no? Les cuento el caso de una persona natural, por ejemplo, que vendió un inmueble en el año 2017, pero era un inmueble que habían adquirido antes del año 2004, es decir, en el año 2000, ¿correcto? Y el inmueble era considerable, era en una zona, en un área, digamos, rural, de campo, fuera de Lima, y la suma de dinero que se pactó, ¿no? Era considerable, y esa renta, ¿no? Perdón, ese ingreso, ¿no? Eh, Definitivamente lo vamos a ver en una cuenta bancaria. O sea, el sistema de SUNAT y el banco va a informar de que la persona natural tiene un ingreso de, por ejemplo, $1.000.000 por la venta del inmueble, pero en la declaración jurada no aparece, ¿no? Esos 3.800.000 soles, ¿no? En las rentas del contribuyente. Y definitivamente en ese caso vamos a ver una inconsistencia, sí, pero no toda inconsistencia implica de que tengo un ingreso que constituya renta gravada, ¿no? En este caso, la persona natural tuvo que informar que ese ingreso provino de una enajenación de un inmueble que fue adquirido antes del año 2004, operación que no genera rentas gravadas, ¿no? Porque recordemos que solamente los ingresos por ventas de inmuebles o las ganancias de capital por ventas de inmuebles que fueron adquiridos a partir del 2004 en adelante son las que van a generar renta gravada, salvo de que sea mi casa habitación, ¿no? Entonces, en este caso, esta inconsistencia de más de 3 millones de soles versus lo que había declarado la persona natural, en realidad no generó una renta gravada, pero había que explicar, había que sustentar adecuadamente, y había también que señalar por qué no era renta gravada, ¿no? Entonces, toda esa información es la que se tiene que tener al momento de, digamos, cumplir, ¿no? Con responder nuestra esquela. Pero iba el hecho de que en la declaración jurada nosotros también tenemos un rubro para informar rentas inafectas y rentas exoneradas. Esta persona no informó de que en ese ejercicio obtuvo rentas inafectas por más de 3,5 millones de soles, y por eso es que también se genera la inconsistencia, ¿no? Entonces, ojo también con nuestras rentas inafectas o exoneradas. Ahora, la otra fuente que tiene la administración, les decía, es el movimiento bancario de todos los depósitos y las salidas, que son los movimientos ITF, ¿no? Que son reportados por los bancos porque los bancos retienen el ITF, y por lo tanto toda esa información la maneja SUNAT, y por una regla de tres simple ella determina cuáles son los montos de las salidas y de los ingresos, ¿no? Esos movimientos bancarios ya los tiene la administración desde hace más de 15 años. Esta norma de bancarización tiene muchos años en el país, y
Esto ahora se complementa con las nuevas disposiciones que tienen los bancos para proporcionar información. Son las normas de intercambio de información que tienen los bancos ahora con la SUNAT. Y a partir del año 2021, si usted tiene saldos en cuentas bancarias, ¿no? En un mismo banco, ¿ok? Que sumen más de 7 UITs en un mismo banco, ¿no? O si ha recibido un depósito que supera más de 7 UITs en su cuenta, ¿no? En el mes, porque de repente usted puede haber recibido el depósito y después retiró y el saldo de repente son 100 soles, pero igual el hecho de que ha recibido un depósito de más de 7 UITs ya genera de que el banco tenga la obligación de reportar estas operaciones a la SUNAT, ¿no? Entonces, las empresas del sistema financiero y bancario presentan cada semestre, ¿no? La obligación es que cada 6 meses deben reportar a la administración toda la información de los saldos de personas naturales que superen más de 7 UITs, que para el año 2021 eran 30.800 y para este año son 32.200 soles. El semestre enero a junio del 2021 fue reportado por los bancos a la SUNAT en septiembre, por un plazo que se extendió por el tema de la pandemia, porque la norma era nueva. Pero, por ejemplo, ahorita en enero, este mes, los bancos están informando a la SUNAT todos los saldos de las personas naturales que superen estos montos, que por operaciones que van desde julio del 2021 a diciembre del 2021. Y esa información ya es parte del sistema de SUNAT para efectos de sus fiscalizaciones. Entonces, hay una mayor información con la que cuenta SUNAT, porque ya no solamente son los ingresos y las salidas, sino también son los saldos. Y esto es parte de, no solamente es una acción que se realiza en el Perú, sino que es parte de los lineamientos ya a través de la OSD de buscar mayor transparencia en la información que los bancos deben reportar respecto de las administraciones tributarias, ¿no? Ahora, también otra fuente de información son la información que los notarios envían a SUNAT por las compraventas de inmuebles, de vehículos, ¿no? Toda transacción que implique transferencia de propiedad. Las informaciones de exportaciones, por ejemplo, que tienen en aduanas, y la declaración de predios, que es una declaración que presentan también las personas naturales en donde informa si tiene más de 2 predios. Entonces, todas estas fuentes vienen a ser las fuentes de información que actualmente tiene SUNAT para efectos de sus fiscalizaciones a personas naturales. Sobre el tema de los reportes de los bancos, solamente precisarles muy rápidamente que esto fue aprobado por el decreto legislativo 1474, que modificó la ley de bancos y estableció que las empresas del sistema financiero deben proporcionar a SUNAT en el ejercicio de su función fiscalizadora, ¿no? Para combatir la evasión e ilusión, información sobre las operaciones pasivas con sus clientes referidas a saldos y o montos acumulados promedios o montos más altos de un determinado periodo y los rendimientos generados. Si tuviera rendimientos también superiores a 7 UITs, son reportados por el banco a la SUNAT. Es sobre operaciones pasivas, es decir, el banco no reporta sobre operaciones activas. Si yo tuviera un crédito hipotecario con el banco no va a reportar a la administración que tengo un crédito hipotecario con el banco, ¿no? Pero sí respecto de todos mis depósitos, los montos que hay en mis cuentas corrientes, los que están también registrados en cuentas a plazo, ¿no? Esas son las normas y el reglamento. El último reglamento que salió, ¿no? Se emitió el año pasado también, que precisaba la forma en cómo deben reportarse esta información. Y SUNAT el año pasado también aprobó todo un sistema, es una resolución de superintendencia que regula cómo se declara, cómo se envía este reporte de los bancos a la SUNAT. Y hay un sistema protegido, un sistema virtual, vamos a decir, un VPN, ¿no? Un canal de internet, digamos que es privado, ¿no? Que va directamente desde el banco a la SUNAT y que protege de esa forma, ¿no? Cualquier riesgo de que esta información
sea conocida por terceros, ¿no? Entonces, es una información que va directamente del banco a la administración a través de unos sistemas que se han establecido con todas las medidas de seguridad para que sea una información que se mantenga bajo reserva, ¿no? Y que solamente pueda ser conocida por la administración. La gran pregunta que nos hicimos al inicio fue si estamos preparados, ¿no? Me incluyo yo como ejemplo, podemos incluirnos cualquier persona natural, realmente tenemos que ir cambiando nuestra forma de pensar desde el lado del contribuyente porque la, las acciones de parte de la administración ya van siendo distintas, ¿no? Una relación tributaria tengo al contribuyente, tengo a la administración tributaria. La administración tributaria va un paso más allá, yo también tengo que dar ese paso más allá, desde el lado de la preparación, desde el lado de mi diligencia, de mi orden incluso. El orden trae siempre algo bueno, ¿no? Y primero hemos dicho, ¿no? Hay que chequear nuestro buzón electrónico de SUNAT siempre, ¿no? Los plazos son muy cortos para responder las esquelas. Si no lo he hecho hasta ahora y si de repente, muchos de nosotros de repente ni conocíamos nuestra clave SOL con contraseña, pues tenemos que empezar a tenerla. Y si usted tiene alguien de apoyo, ¿no? O usted apoya a una persona natural, entonces manejar siempre el acceso a estos buzones para revisar si tenemos alguna esquela. Luego, nosotros tenemos que tener también siempre nuestros archivos digitales, tener nuestras declaraciones juradas. Ahorita vamos a empezar a presentar declaraciones juradas y por lo tanto archivar siempre una copia de la declaración. Tenía el caso de unos hijos, ¿no? Que su mamá había fallecido hace poco y justo la administración tributaria le notifica a su madre, ¿no? La mamá, que la señora ya había fallecido 2 meses antes, ¿no? Pero leía la esquela a la mamá. Pero estos hijos, bueno, leían una señora mayor, ¿no? Y estos hijos tenían archivado, felizmente, habían mantenido siempre información de su mamá, ¿no? Debidamente ordenada, archivada, las declaraciones juradas, y todo en orden, ¿no? Todo en orden que les permitió también a ellos responder adecuadamente a algunas inconsistencias que finalmente fueron levantadas. Pero voy al hecho de cómo incluso una persona que ya no está, ¿no? Dejó un legado en cuanto a documentos tributarios ordenados, ¿no? Recuerden que hay en el caso de los herederos, hay responsabilidad solidaria por las obligaciones o las deudas tributarias del causante, ¿no? En este caso, si su mamá hubiera tenido deudas tributarias, esas deudas tributarias tienen que ser asumidas por los herederos hasta el monto de la herencia, ¿no? Según lo que señala el Código Tributario, ¿no? Pero voy al hecho de que esta persona tenía todo ordenado, sus declaraciones juradas guardadas, ¿no? Porque muchas veces los hijos no necesariamente tienen que saber quién preparó la declaración jurada de nuestros padres, en fin. Entonces, también en ese nivel hay que estar preparados, más aún si sabemos que nuestros familiares también manejan dinero, manejan transacciones que le generan ingresos, operaciones de repente de préstamos que ellos hacen, compras, en fin. Lo otro es entrar a un concepto de un due diligence personal, ¿no? Y traigo ese término porque normalmente los due diligence los vemos siempre cuando, bueno, nuestra empresa o si trabajamos en una compañía va a vender acciones, quiere vender activos, quiere comprar una otra empresa y entonces o somos partes de un due diligence como objeto, materia de revisión o encargamos un due diligence para revisar a otra empresa o entidad. Y ahora nosotros tenemos que ver ese concepto también a nosotros mismos, ¿no? Como personas naturales, hacer una suerte de due diligence cada cierto tiempo es bueno. Es bueno, ¿por qué? Porque no voy a esperar a que me llegue la esquela, sino que en cierto momento, yo sé que los días pasan y no tengo tiempo y las horas, pero vamos a tener la necesidad para minimizar contingencias a futuro de poder hacer un due diligence personal. Y eso implica desde contar con mis declaraciones juradas, que es lo más básico, ¿no? Tenerlos archivados, tener un OneDrive o tener una carpeta digital en donde tenga mis declaraciones juradas desde los años que no están prescritos. Hacer una revisión, si es que de repente he tenido rentas exoneradas o inafectas, si no las he declarado, para rectificar mi declaración y que la SUNAT cuente con toda esa información.
verificar operaciones que haya realizado y que de repente esté en duda si es que estaban grabadas o no grabadas, era renta grabada o solamente sencillamente eran ingresos que no estaban grabados. Si he realizado operaciones de compra-venta, sea de compra, porque los consumos también van a implicar renta, podrían generar renta grabada, ¿no? Respecto de mis gastos, ¿no? Mis gastos, en que a veces gastamos y no tenemos, y en montos considerables, pero no tenemos un registro en qué gasté, ¿no? Usted puede ver su cuenta bancaria de, no sé, de agosto del año 2018, y si ve una salida de 10.000 soles, usted se va a acordar en qué, a qué correspondía ese gasto. O sea, ¿por qué tuve que sacar 10.000 soles en el año 2018, en agosto? Y el recurrir a nuestra memoria a veces no, en algunos casos sí, si tienen muy buena memoria, en otros casos a veces no recordamos, o la persona natural no recuerda en qué, en qué aplicó esos 10.000 soles, a quién se lo transfirió, a quién se lo entregó. Hay retiros en efectivo que vemos en cuentas bancarias, ¿no? Dice retiro en efectivo, ¿no? 8.000 soles, ok, ¿para qué sacaste los 8.000? ¿Dónde esas salidas, ¿no? ¿A qué corresponden? Y llevar un orden, ¿no? Y si de repente no lo tenemos hacia atrás, incluso hacia futuro, ¿no? Porque hacia futuro ya debemos ahora con muchísima más razón también mantener un orden e identificación de nuestras operaciones, ¿no? Entonces, hacia atrás, importante, porque lo pasado aún no ha pasado para efectos tributarios, ¿no? Desde el 2017, si es que hemos presentado declaraciones, estamos abiertos a revisión fiscal, o desde el 2015 para aquellos que no presentaron declaraciones. Entonces, un due diligence personal importante, identificar nuestros movimientos bancarios, ¿no? Ver finalmente sobre todo los montos significativos, por lo menos empezar con ello, y hacer un recuento de los movimientos, porque salidas de dinero que no están justificadas, entonces también pueden implicar una renta presunta. Y contar con documentos sustentatorios, por ejemplo, en el caso de que si es que hubiésemos recibido préstamos o hubiésemos otorgado préstamos, o hubiésemos cobrado intereses por préstamos, o de repente realicé una venta de un departamento, de una cochera y de un estacionamiento, ¿no? No son 3 inmuebles, sino que cada uno son uno finalmente, ¿no? Y se debe considerar como una sola transacción, y no 3 operaciones de inmuebles que pueden generar para la administración una sospecha de que tengo rentas empresariales en vez de ganancias de capital. En fin, contar con los documentos, porque las rentas presuntas solamente se van a levantar, ¿no? Y se va a quebrar la presunción, y voy a justificar mis ingresos si es que tengo el sustento, ¿no? Y no quedarme con incrementos patrimoniales no justificados, sino que tengo que justificarlos con los documentos. El artículo 92 de la ley de renta son solamente dos artículos que les quiero comentar, no voy a incidir mucho en normas, pero el artículo 92, estoy mencionando las normas que son relevantes. Al comienzo les hablaba de la fiscalización, los artículos 62, las normas de los reportes de los bancos, ¿no? Pero no vamos a entrar tan a detalle, pero el artículo 92 de la ley de renta hace yo como uso una tarjeta de crédito, yo retiro un dinero, ¿no? Entonces, los consumos, ¿no? La norma señala que la SUNAT podrá determinar la existencia de rentas afectas al impuesto tomando en cuenta el consumo. Ejemplo muy chiquito, el caso de un profesional, ¿no? Que tiene un ingreso mensual de 10.000 soles, y 4.000 soles de esos 10.000 sí están sustentados en recibos de honorarios, ¿no? Entonces sí se emiten recibos de honorarios, pero por los 6.000 restantes no emite recibos, ¿no? Y los cobra en efectivo. En esos casos solamente está reportando la SUNAT 4.000, ¿no? SUNAT fiscaliza su cuenta bancaria y encuentra salidas de dinero por 10.000 soles, ¿no? Pero sabe que solo hay rentas declaradas por 4.000. Entonces, aquí tenemos estas salidas de dinero, ¿no? O débitos, ¿no? Y eso lo va a encontrar por el ITF. Nada más sencillamente por débitos del ITF encuentra que hay 10.000 de salida.
Entonces, SUNAT va a requerir al contribuyente explicar esa inconsistencia con la documentación correspondiente. Y si el profesional, en este caso, ¿no? Nuestro ejemplo, no puede fundamentar, no acredita el origen de los ingresos, entonces ese consumo no justificado de 6.000 soles será renta afecta y tendrá que regularizar el impuesto de la renta, más las multas por la omisión de no haber declarado esa renta. Entonces, el hecho de que yo consuma, el hecho de que yo adquiera, el hecho de que yo tenga salidas de dinero, implican de que yo he tenido un ingreso de dinero, ¿no? Porque si no, ¿de dónde viene la salida, no? No puedo consumir algo si no he tenido el ingreso que origine, ¿no? O que me permita realizar ese consumo. Entonces, el consumo no justificado viene a ser como el hilo de la madeja, ¿no? Que si yo sigo jalando voy a encontrar, bueno, ha habido un ingreso y debo explicar el origen de ese ingreso y determinar si es renta grabada o no grabada, ¿no? Como hemos visto, no todo ingreso es renta y por lo tanto habrán casos en donde eh, justificaré de que tuve un ingreso, pero que finalmente no era renta. O en otros casos, como en el ejemplo que les pongo, los 6.000 soles sí eran ingreso y sí eran renta porque son rentas por servicios personales independientes, ¿no? Honorarios. Respecto del incremento patrimonial no justificado, ¿no? El criterio anterior era consumo no justificado y el otro criterio que tiene la norma también es perdónenme, no quiere avanzar, es el incremento patrimonial no justificado. El incremento patrimonial lo podemos definir como el aumento en el valor del patrimonio de un contribuyente, ¿no? Yo tengo dineros, tengo propiedades, es mi patrimonio. Entonces, el aumento en el valor sin que el contribuyente pueda acreditar fehacientemente su causa, ¿no? O la fuente que lo originó. Ese viene a ser el incremento patrimonial no justificado. Recibí una herencia, ¿no? Ahora ya tengo $1.000.000 en mi cuenta, o $1.000.000 en mi cuenta, pero no vamos a poner $1.000.000 en mi cuenta. Y fue por una herencia, ¿no? Entonces tendré yo que demostrar a través de una escritura pública, porque tiene que ser, en el caso de herencias o de liberalidades, tiene que haber, o de donaciones, ¿no? Tiene que haber un documento de fecha cierta, una escritura pública, ¿no? Y explicaré a la administración, sí, esta fue una herencia y esta es la escritura pública, este fue el origen. Entonces, si no puedo demostrar eso, entonces todo ese monto va a ser renta. Y si es renta por el monto, ya estamos hablando de 1.000.000, eso va directamente a mi tasa de 30%, ¿no? Entonces, por la escala progresiva, tributaré 30% de 1.000.000 de soles. No, es que fue una herencia. Sí, pero demuéstralo. No tengo el documento, no tengo ni minuta, no tengo un acta, no tengo una escritura, no tengo nada. Sencillamente fue un acto voluntario, lo hizo un familiar mío, me lo entregó. Ok, no tengo cómo demostrar, eso es renta legalmente para efectos tributarios porque es un incremento patrimonial que no puedo justificar de forma fehaciente. ¿Cuánto tributo? 30%. 30% sobre este 1.000.000. ¿Por qué 30%? Porque recuerden que hay escalas progresivas acumulativas y por el monto del 1.000.000 ya estoy seguramente en la tasa de 30%, ¿no? La ley señala de que el artículo 52 de la ley señala que se presume que los incrementos patrimoniales cuyo origen no pueda ser justificado por el deudor tributario constituyen renta neta no declarada por este. Entonces, ya la misma ley señala que esa es renta neta no declarada, ¿no? Aquí no caben deducciones, no caben gastos, costos deducibles, no hay. Todo es renta neta no declarada y tendré que tributar. Y también la norma en ese artículo señala que no voy a poder justificar incrementos patrimoniales, ¿no? En los siguientes casos con determinados documentos. Por ejemplo, en el caso de donaciones, ¿no? El ejemplo que les ponía, o herencias, ¿no? Dice que no van a poder ser justificados si no constan en una escritura pública o en otro documento fehaciente, ¿no? Ese es el ejemplo que les ponía. Entonces, en ese caso, no voy a poder justificarlo con un documento simple, con un dicho, con un correo electrónico, con una tarjeta. No, o sea, tengo que tener un documento
fehaciente, de fecha cierta, o una escritura pública. En el caso, también los incrementos patrimoniales no podrán ser justificados, por ejemplo, con utilidades derivadas de actividades ilícitas, ¿no? Podemos hablar acá de actos de corrupción, lavado de activos, ¿no? Con el ingreso al país de moneda extranjera cuyo origen no esté debidamente sustentado, ¿no? Eso pasa cuando ingreso, ¿no? Dinero del exterior, pero no justifico el origen de ese ingreso. Proviene de un fondo de inversión que tengo en el exterior. Ah, ok, ahí está justificado. Y seguramente ese ingreso sí será renta, ¿no? Renta gravada por ser renta de fuente extranjera, ¿no? Tampoco los ingresos provenientes de préstamos que no estén debidamente sustentados. Si yo tengo, por ejemplo, un capital de 10.000 soles y lo presto, ¿ok? Y lo presto a la tasa de un interés X, ¿no? Y me van a devolver de repente 10.000 más 500 soles. Si yo en mi cuenta bancaria tengo un ingreso de esos 10.000 soles, nuevamente me van a devolver el capital, ¿no? Me devuelven mis 10.000 y me pagan un rendimiento de 500. Ese ingreso de 10.000 es por una devolución de préstamo. Pero si no tengo un contrato que acredita que eso era un préstamo, un mutuo, algún documento de fecha cierta, algo que acredite que efectivamente fue un préstamo, esos 10.000 que ingresan a mi cuenta, que en realidad había sido la devolución de un capital por préstamo, va a ser considerado como un ingreso que estará reconocido como incremento patrimonial no justificado. Es decir, en ese caso no voy a poder acreditar que efectivamente fue un préstamo si no tengo la documentación fehaciente. Ok, acá les comparto una resolución del Tribunal Fiscal que es de carácter obligatorio. Recuerden que las resoluciones del tribunal pueden establecer precedentes que son fuente de derecho, ¿no? En el caso de que sean de carácter obligatorio. Y en este caso el tribunal señaló que el incremento patrimonial no justificado no es otro sino aquel establecido por la SUNAT en la fiscalización, que no habiendo sido justificado, por eso lo he subrayado, no ha podido determinarse su procedencia y consecuentemente su categoría de renta. Toda vez que en caso contrario, si bien estaríamos frente a una renta que no ha sido declarada, esta no constituiría incremento patrimonial no justificado. Agrega el tribunal que la renta imponible, entonces, en este caso, va a estar dada por, uno, las rentas declaradas, o sea, las que sí hemos declarado, ¿no? Más las detectadas mediante un procedimiento de fiscalización cuya procedencia es conocida, ¿no? En ese caso no estamos frente a los no justificados, sino a un proceso de fiscalización donde me revisan de repente lo que yo he declarado como renta, ¿no? Respecto de ingresos, por ejemplo, de servicios personales, si es que ha habido alguna omisión o mal cálculo, ¿no? Más el incremento patrimonial no justificado, ¿no? Entonces, todo ello formará parte de la renta imponible de la persona natural. Tipos de inconsistencias, y aquí les voy a mostrar unas esquelas, que tengan una idea más o menos de por dónde van las inconsistencias que SUNAT viene determinando. Las primeras son por salidas de dinero, ¿no? Ya hemos visto la teoría de consumos no justificados, ¿no? Lo que está en el artículo 92 de la ley de renta. Entonces, por los consumos o por las salidas de dinero, entonces se presume que hay una renta, ¿no? También por ingresos de dinero, ¿no? Versus lo declarado, ¿no? Esos son incrementos patrimoniales no justificados. En el caso de operaciones habituales de inmuebles, ¿no? Cuando ya se realiza más de dos ventas de un inmueble, la ley señala de que a partir de la tercera ya obtengo rentas empresariales o rentas de tercera. Y como ya he mencionado, ¿no? Estas inconsistencias, si es que no son justificadas, van a ser atribuidas como renta gravada y probablemente por los importes pueden llegar hasta una tasa de 30%. Entonces voy a dejar de compartir aquí para poder compartirles algunos modelos de esquelas que hemos revisado en nuestra asesoría. Esto está totalmente, o sea, no aparecen nombres, así que no hay ningún tema acá de exponer la confidencialidad de la información, solamente son los modelos que les quiero compartir. Y permítanme un segundo para poder abrir mi documento.
Ok, acá lo tengo. Vamos a ver. Acá estamos. Ok. Ok. Entonces, por ejemplo, en el caso de las salidas, ok, acá tengo una esquela. eh, el tributo, ¿no?, que se revisa son rentas de trabajo y rentas de capital, o sea, es decir, todas las rentas, ¿no? Dice la administración en esta esquela, a partir de la información que tiene la SUNAT por débitos de dinero, ¿no?, confrontados con los ingresos declarados, es decir, por las salidas, ¿no?, de dinero, usted ha generado rentas no declaradas que formarían parte de la renta imponible del impuesto a la renta de personas naturales, ¿no? Entonces, estas inconsistencias, aquí, por ejemplo, le dan, a esta persona le dieron 7 días para poder responder. Todo se responde a través de mesa de partes virtual. También la administración hace mención al régimen de gradualidad, por si es que hubiera algo que regularizar, se puede acoger un régimen de gradualidad para reducir las multas. Por ejemplo, en este caso vemos una operación, salidas de dinero según ITF, porque todo esto es en base a los movimientos ITF. Revisen está en nuestras páginas virtuales de SUNAT, tenemos acceso a la información de los movimientos de ITF que SUNAT maneja respecto de los movimientos en nuestras cuentas bancarias. Así tenga usted 1, 2, 3 cuentas, ahí aparecen tanto los débitos como los créditos, ¿no? Entonces, las salidas y las entradas. En este caso es una persona que según los movimientos de ITF tiene 3,5 millones de débitos, y rentas de fuente peruana y extranjera declaradas 4,000. O sea, solamente presentó en su declaración anual 4,943 soles, ¿no?, como rentas, pero salidas de dinero por 3,5 millones. Por lo tanto, para la administración hay una inconsistencia patrimonial de 3,546,000. Que si no se acredita, que si no se sustenta el origen, si no se explica, entonces todo esto podría ser considerado o imputado como renta gravada para esta persona natural. Acá tengo otra esquela que también es similar, también tributos son rentas de trabajo y rentas de capital. Ese es el periodo 2018, ¿no? El anterior era también 2018. Y en este caso también, ¿no?, todo se presenta por mesa de partes virtual, y en este caso la administración también encuentra salidas de dinero por 3,200,000, pero el contribuyente solamente declaró 232,000 soles. Entonces acá hay una inconsistencia. Entonces esto se tiene que explicar, y para esto la administración nos pide información. Entonces, ¿qué es lo que suele pedir la administración? Son los siguientes documentos, ¿no? Se tiene que proporcionar de forma escaneada, ¿no?, porque todo es digital, y para eso también el peso de los documentos, ¿no?, porque todo esto se ingresa por esa parte virtual, hay que cipiarlo, hay que tener todo ordenado para que pueda subir a la nube o al canal virtual. Debo presentar estados de cuenta bancarios que se mantengan en el sistema financiero del país y del exterior. En este caso podríamos tener cuentas bancarias varias en locales en el Perú. Entonces, si no tengo yo mis estados de cuenta, tendré que pedirle al banco para que me proporcione esa información. Luego, estados de cuentas bursátil, reportes de transferencia por operaciones SWIFT. Si tengo fondos, por ejemplo, de inversión en el exterior, tendré que presentar, ¿no?, mis estados, mis statements, ¿no?, los estados de cuenta de los fondos de inversión, el capital que tengo ahí, los rendimientos que tengo, ¿no? Y también, si tengo capital allí, seguramente me preguntarán, ok, ese capital, ¿cómo se originó?, ¿no? Entonces, hay una suerte de tracto sucesivo que tengo que también hacer para poder siempre identificar el origen de los ingresos. Contratos de adquisición y venta de bienes muebles e inmuebles, contratos por préstamos, de cesión de derechos, transferencia de acciones, certificados de retenciones del impuesto a la renta que lo hubieran efectuado compañías del extranjero. Entonces, esos son los documentos que normalmente SUNAT está solicitando. Acá tengo el caso de una esquela que ya no es por salidas o consumos, sino más bien es por ingresos, ¿no? Entonces, aquí la administración señala, a partir de la información que tiene la SUNAT por acreditaciones de dinero, confrontados con los ingresos declarados,
usted ha generado rentas no declaradas, ¿no? Que formarían parte de la renta imponible del impuesto a la renta. ¿Qué periodo es? 2019, ¿no? El anual del 2019. Entonces, en este caso, estamos hablando de los ingresos en sus cuentas bancarias. Ojo con las personas que de repente a veces usamos nuestras cuentas para recibir dinero de otras personas, ¿no? Podría ser el caso de vamos a decir, de un matrimonio, ¿no? En donde realizan de repente operaciones de venta, ¿no? Y tienen un negocio común, ¿no? Entonces, de repente la esposa es la que tiene la cuenta, no sé, en el BCP y le yapean, ¿no? O le envían ahí todos los pagos o le hacen las transferencias, ¿no? Y el esposo es el que emite las facturas o las vueltas de venta. Entonces, el monto que está declarando su esposa, ¿no? Seguramente no declara porque los ingresos del negocio los está declarando el esposo, pero hay movimientos bancarios en la cuenta de la esposa. Entonces, en esos casos sí se puede explicar, ¿no? Ahí van a haber documentos, ¿no? Efectivamente, de que tienen un mismo negocio, que el dinero es proveniente de esas operaciones, se procesa con las facturas, con las boletas, eh, se podrá acreditar. Pero si soy una persona que estoy recibiendo dineros de otros, ¿no? De otros, de repente están pidiendo que a mi cuenta se depositen de repente dineros por ventas que han realizado otras personas o por servicios que han prestado otras personas, podría yo tener algún problema en cuanto a la inconsistencia porque no va a calzar con lo que yo estoy declarando, ¿no? Entonces, cuidado con el hecho siempre de usar nuestra cuenta para que terceros, ¿no? Mejor dicho, permitir que nuestras cuentas sean usadas por terceros. En este caso de ingresos, estamos hablando de una persona natural, que ustedes van a ver que es bastante significativo la diferencia, la inconsistencia. Por ejemplo, acá tenemos acreditaciones según ITF. Esta persona natural en el año 2019 recibió en sus cuentas bancarias 1.950.000 soles, ¿no? Pero declaró solamente 1.000 soles como rentas. Y definitivamente aquí, explicar, ¿no? Esa diferencia, ¿no? Tiene que, de repente puede haber sido una operación no grabada, ¿no? Inafecta, o de repente sí, operaciones comerciales, no declaré, lo que, no sé, operaciones de venta, o de repente servicios, o, no sé, alguna ganancia de capital por alguna venta grabada de algún inmueble, ¿no? En fin, entonces en esos casos tendré que también acreditar debidamente, si no tendré una inconsistencia patrimonial, que será incremento patrimonial no justificado y renta agravada. Respecto de inmuebles, les decía, por ejemplo, ese es el caso de una persona, también acá le fiscalizan rentas de segunda categoría, ¿no? Por el año 2016 y 2017. En este caso, esta persona natural, ¿no? Realizó, o de acuerdo a la información de los notarios, ¿no? Hay 6 partidas registrales, ¿no? De inmuebles, ¿no? Y si ven, por ejemplo, la operación del año 2016, estas 3 primeras, ¿ok? En realidad corresponden a la venta de un departamento con una cochera y con un depósito. Partidas registrales totalmente distintas, ¿ok? Pero las normas que regulan las ganancias de capital establecen que para el cómputo de las ventas de inmuebles, si estoy hablando de un departamento, de un inmueble que a su vez tiene una cochera y un estacionamiento, la voy a considerar y la voy a computar como una sola operación de venta. Porque a partir si es que yo realizo 2 ventas en un mismo ejercicio, a partir de la tercera operación ya estoy frente a rentas de tercera, tributo 29.5, y no rentas de segunda, que tributan solamente 5. Esta persona tributó 5% por la venta de sus inmuebles y efectivamente acreditó que lo que había ocurrido es que esta es una sola operación de venta de un departamento y de la cochera y el estacionamiento. Y por lo tanto, la venta que hizo en el año 2017, ¿no? También siguen siendo rentas de segunda, porque en un solo ejercicio solamente realizó una operación de venta. En el 2017, aquí vemos, ¿no? Que también realizó lo mismo. Es una venta de un departamento, una cochera y un inmueble. Pero hizo una operación en el 2016, una operación en el 2017, y por lo tanto se demostró y se explicó la SUNAT y se sustentó con los documentos
que no estábamos frente a rentas de tercera, sino que son rentas de segunda categoría. ¿Ok? Entonces, esas son nuestras inconsistencias, esas son las esquelas de SUNAT que están notificándose, ¿no? Por estas salidas o ingresos de dinero y también por ventas de inmuebles, ¿no? Entonces, les decía que no todo incremento patrimonial es renta. Por ejemplo, una donación de dinero de un papá a sus hijos, en principio no es renta, ¿no? No es renta, pero yo debo acreditar. O sea, no basta con decirlo, sino tengo que probarlo, ¿no? Un préstamo donde no se cobren intereses tampoco es incremento, tampoco es renta, ¿no? O sea, la devolución del préstamo, ni el préstamo en sí, no hay renta. El ingreso por venta de un inmueble adquirido antes del 2004, eso tampoco es renta. Será ganancia, pero no es renta para efectos del impuesto, ¿no? Pero, ¿no? Es necesario documentar todas estas operaciones para que SUNAT no presuma la percepción de ingresos no declarados. Y voy cerrando. ¿Cuáles son los medios probatorios para justificar un patrimonio, ¿no? Toda persona, ¿no?, que haya sido notificada por SUNAT, ya lo hemos estado comentando, ¿no?, por un presunto desbalance patrimonial, puede y debe sustentar documentariamente, ¿no?, a través de estos documentos, la escritura pública, por ejemplo, de donaciones percibidas o de herencias, ¿no?, contratos con firma legalizada, en el caso de préstamos, por ejemplo, o de transferencia de bienes, transferencias cuenta a cuenta, ¿no? Es decir, los vouchers incluso de transferencia, porque yo podría tener de repente un fondo de inversión, ¿no? Y lo que hice fue retiré de mi cuenta bancaria y lo pasé al fondo de inversión. Ahí hay una salida, ¿no? Pero luego viene después del fondo de inversión, no sé, Credifondos, por ejemplo, yo hago el retiro, ¿no? Y lo retiro o lo rescato del fondo y vuelve a ingresar a mi cuenta. Pero es de cuenta a cuenta, es mi propio dinero, es el mismo capital, no es que se duplique, no es que sea un capital distinto. En ese caso tendré que probar, ¿no?, con los vouchers o las constancias de las transferencias, ¿no? Correos electrónicos, confirman, nombre, ¿no? Bueno, voy a dactilar en un correo electrónico, no, pero sí en otro tipo de documentos por escrito, ¿no? Guías de remisión y todo documento de fecha cierta que tenga verosimilitud. Finalmente, ¿no?, todo esto debiera quedarse en un procedimiento administrativo, ¿ok? Ese es el objetivo. Y cuando asesoramos y respondemos las esquelas, ¿no?, y siempre cuidamos de que esto quede a un nivel siempre administrativo y que quede claro que no hay ningún medio acá que se haya usado que sea fraudulento, que haya habido una intención de evadir, ¿no? ¿Por qué? Porque el desbalance patrimonial puede conllevar a la comisión de un delito, si es que se usaron medios fraudulentos, ¿no? Fraudulentos, perdónenme, que conlleven un delito de defraudación tributaria, ¿no? Por ejemplo, una persona que usó su cuenta para recibir el pago, ¿no?, de mercaderías de otras personas, ¿no? Entonces, todos somos amigos, somos 5 amigos, y los 4 venden productos agrícolas y ellos depositan en mi cuenta el resultado de sus ventas, pero ellos no facturan, no emiten comprobantes, ¿no? Entonces, aquí estamos haciendo, ¿no?, utilizando, pues, aquí hay actos, ¿no?, de, entre comillas, evasión, ¿no?, porque esas personas naturales no están reportando, no están registrando tampoco los montos cobrados en sus cuentas, ¿no? Entonces, hay que ver en cada caso si es que se ha incurrido, ¿no?, en el uso de medios fraudulentos, ¿no? Y en esos casos habrá, sí, rasgos de una comisión de un delito que puede llevar a pena privativa de la libertad de 5 a 12 años. Pero no todo desbalance necesariamente representa, primero, un delito, ¿no? ¿Ok? Lo segundo, no todo desbalance, ya hemos indicado, necesariamente representa una omisión tributaria, ¿no? No todo desbalance. Si el origen de la supuesta infracción es acreditado adecuadamente, ¿no?, en el caso de ya infracciones administrativas, ¿no?, no existirá inconsistencia alguna con las declaraciones presentadas, por lo que el contribuyente no tendría ninguna deuda tributaria pendiente ni infracción tributaria a subsanar, ¿no? Es decir, que si efectivamente
ese incremento en realidad no era renta gravada y yo no estaba obligada a declarar, entonces tampoco habré cometido ninguna infracción ni tendré que regularizar ninguna multa. ¿Okay? Cerramos con palabras, 3 verbos que deberíamos incluirlos en nuestro caminar tributario, ¿no? Y enfocarnos en estas 3 acciones. Primero, la diligencia. Tenemos cada vez que ser más cuidadosos en el tema de también respaldar nuestras transacciones, archivar, documentar, mantener nuestros files personales tributarios. Es algo que vamos a ir empezando a hacer, es parte ya de nuestra cultura, incluso tributaria. Segundo, prevención. Hay que prevenir, hay que estar listos, atentos frente a estas revisiones de estas esquelas que pueden llegar a nuestro buzón electrónico, de estar siempre revisando, ¿no? Porque todos podemos de una u otra forma ser fiscalizados por la administración. Y tercero, accionar, ¿no? Es decir, entrar en un plan de acción, si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, consulta, asesórese, pregúntenos, ¿no? Muchos de ustedes son clientes de muchos años nuestros y tenemos un equipo tributario para poder siempre asesorar, prevenir y trabajar de una forma diligente antes de que SUNAT nos toque la puerta, porque nos puede tocar a cualquiera, ¿sí? Les agradecemos por esta pregunta y si no, igual nosotros tenemos siempre nuestros correos, ustedes ya los tienen, para que nos puedan hacer cualquier pregunta si es que se hubieran quedado con alguna inquietud, porque no veo en el chat box ninguna pregunta, así que salvo que alguno de ustedes tuvieran una pregunta final, y si no, como les digo, estamos siempre a disposición para poder absolver sus preguntas y sus dudas sobre temas de personas naturales también, más aún que ahora estamos con mayor incidencia en las fiscalizaciones. Si nadie tuviera ninguna pregunta, entonces conmigo les agradecemos, ¿no? En este tiempo, ¿no? Que me han dado la oportunidad desde la área tributaria de Santibáñez, les agradecemos este tiempo de nuestro webinar, nuestro primer webinar del año, y quedamos siempre a disposición para el apoyo que requieran en materia tributaria. Que tengan muy buen día.